Dale. Hola a todos, buenos días. La propuesta temática de hoy, en la primera actividad de científica, de Secretaría Científica, es de la atmósfera del fundador al 2020, ideales culturales y psicoanálisis. Esta propuesta la vamos a trabajar con dos colegas que van a compartir con nosotros sus reflexiones. Por un lado está Alicia Kilner, psicoanalista, miembro titular de APA, coordinadora de la Comisión de Cultura, coautora de varios libros, entre ellos Psicoanálisis, Ficción y Clínica, y ella nos hablará sobre ese oscuro objeto del 20. Y Lionel Klimkiewicz, si dije bien el apellido, psicoanalista y editor, junto a Juan Carlos Cosentino, de manuscritos de Freud en edición bilingüe. Y él nos hablará de la realidad como un mal sueño. En realidad le quiero decir primero a todos buen día y cómo están, porque como no estaba muy claro cuando empezaba, me parece que omití el saludo de los buenos días. O sea que tarde, pero los saludo de vuelta. Y en la coordinación está Roxana Meijide, de APA, y también está colaborando Cristina Rosas, que es la secretaria científica. Brevemente quiero ubicar algo, antes de darle las palabras a los presentadores, que es la importancia del año 1848, que marca un punto de inflexión importante que conocemos como la primavera de los pueblos. Es un movimiento que se viene gestando desde la Revolución Francesa, por supuesto que el Imperio Austrohúngaro entra un poquito más tarde, viene a plasmar de algún modo el ideal de emancipación y al mismo tiempo surgen los nacionalismos. En Alemania y en Austria, el iluminismo, ese movimiento, les permite a los judíos ser alemanes, y así creyeron poder escapar a la persecución ancestral que venían viviendo. Cambiaron sus nombres, se convirtieron, renunciaron a su religión, y lo interesante es que pasaron de ser nominados como pueblo a ser nominados como raza, con las consecuencias que sabemos esto trajo. En ese mundo y en esa atmósfera nace Freud en el 1856. En el 1873, en la época en que él está comenzando la universidad, hay una epidemia de cólera, una importante crisis financiera, y se acusa a los judíos que se habían integrado a la sociedad liberal, primero como comerciantes y después como científicos, historiadores y otras profesiones liberales, de ser los propagadores de la epidemia, como en otros momentos, ya desde el año de la época de las cruzadas y posterior, eran acusados de envenenar los pozos de agua con sangre de algún niño no judío. Este momento tan especial y en esta atmósfera tan especial, con el ingreso de Freud a la universidad, esto lo impacta de tal modo que en la presentación autobiográfica que él escribe en el 25, él escribe algo así. Y ahora que digo el 25 es el mismo año en que Hitler escribe Mi lucha. Freud dice en la presentación autobiográfica, cito, «Me dolió la insinuación que debería sentirme inferior y extranjero por ser judío. Nunca he concebido que debiera avergonzarme por mi linaje, o como se empieza a decir ahora, por mi raza». Cuestión que lo lleva después a decir, vuelvo a leer, familiarizarme desde temprano con el destino de encontrarme en la oposición y ser proscripto por la inmensa mayoría, esto prepara en mí
cierta independencia de juicio. Respecto al ideal, vemos como en nombre de algún ideal, las disputas y discordias entre sujetos o naciones están presentes. Siempre el narcisismo hace de las suyas. Y me parece que en relación a los ideales culturales que entran en conflicto con los deseos o posibilidades del sujeto generando angustia, el psicoanálisis trabaja para cuestionarlos y así rebajar la cuota de sufrimiento que el superyo provoca. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Alicia, que nuevamente voy a decir el título de su trabajo, de su presentación, que es Ese oscuro objeto del 20. Alicia. Bueno, acá estamos muy contentos, me parece, de poder reiniciar la actividad científica de APA en este momento tan difícil del mundo y de todo. Y quiero agradecer muchísimo a Cristina por haberme convidado a este pequeño banquete que espero que tengamos hoy. Y hay un agradecimiento especial que tengo que hacer al grupo de la Secretaría de Cultura, de la comisión que coordino, que han trabajado bastante estos temas conmigo y los hemos charlado mucho, y incluso el eje del ominoso va a ser un poco el tema del año para nosotros. Así que bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar contando que hay como dos situaciones que yo quisiera articular en mi ponencia. No sé si esto me va a salir, voy a hacer una aproximación posible para mí. Y por un lado es el espíritu freudiano y cómo Freud en sus textos del 20, que yo ubico como empezando no en el 20, sino bastante antes, es arbitrario, uno puede encontrar cosas en Tótem y Tabú, algunas ideas interesantes como la omnipotencia del pensamiento, pero a mí me gusta enfatizar en Duelo y Melancolía, porque me parece que Duelo y Melancolía es un texto que plantea varios enigmas teóricos que en general nos olvidamos o tendemos a no pensar que Duelo y Melancolía es el último trabajo de la metapsicología, y por lo tanto no es un trabajo clínico, aunque tiene algunas buenas descripciones clínicas, es un trabajo teórico, pero es un trabajo teórico que deja planteadas muchas dudas. ¿Cuál es el objeto? Vamos, yo voy a puntualizar algunas preguntas que me parece que están allí. ¿Cuál es ese objeto con el cual el melancólico se identifica? ¿Qué es eso que él perdió y que no sabe que perdió? La melancolía es una enfermedad como taxonómicamente separada del resto, o es una especie de cuestión estructural, universal, yo diría como enfermedad universal, de la cual se entra y se sale con mayor o menor facilidad. Bueno, yo ubico ahí algo del comienzo de lo que se llama la vuelta del 20 en Freud, con este texto que por supuesto continúa con otros como Lo ominoso, Más allá del propio placer, en el 20, en el 21, Psicología de las masas. Me parece que hay una cierta culminación en Cabeza de Medusa, pero hay algo muy interesante que también quisiera puntualizar, que es que el historial que se corresponde con los años 20, con el año 20 en Freud, es el de la joven homosexual. Que uno podría decir, bueno, ¿cómo se articula con todo esto que tiene que ver? ¿No? Y yo creo que la joven homosexual coincide en su tratamiento con el tratamiento psicoanalítico que lleva adelante Freud con su hija Ana. Y yo creo que la homosexualidad femenina es un tema de la época, como lo es ahora, ¿no? Yo no sé hasta qué punto la homosexualidad femenina es posible, digamos, es como, por lo menos no, sabemos que no es simétrica con la homosexualidad masculina y que no está en el mismo orden. En el caso de la joven que corría detrás de su cocot, hay algo allí de una búsqueda de un amor ideal
que todavía creo que podemos pesquisar en la homosexualidad femenina. Bueno, entonces, para empezar con la época, que es el otro tema, un poco es el espíritu freudiano y otro poco es la época. Porque me parece que Freud siempre lo pensamos como un caballero finisecular de la Belle Époque, muy conservador, con una familia muy tradicional, pero a Freud le toca la guerra y le toca los años 20. Y eso es una crisis de ideales, para mí, muy profunda en la cultura occidental y especialmente en el mundo germánico. Y para pintar un poco el mundo germánico de esa época, quiero contarles que hay muchos films, muchas películas que están en YouTube, muy accesiblemente puestas ahí. Hay algunas que son documentales, hay un documental de History Channel que se llama Sin City, Ciudad del Pecado. Hay un documental que ya se ha hecho de culto, que se llama Berlín, Sinfonía de una ciudad, que lo recomiendo muchísimo. Y sobre ese documental es que ahora Europa está haciendo esta serie que se llama Babylon Berlín. Y ya cuando uno dice Babylon, es que está adjetivando de algún modo el clima berlinés, ¿no? La otra película que hoy no vamos a tomar, pero la verdad es que sería interesante, es Cabaret. Cabaret es una película que pone en el centro de la cuestión esa especie de microteatro del microcosmos del mundo que pasa adentro de un cabaret, pero que va reflejando todo el tiempo lo que pasa afuera del cabaret, ¿no? En ese mundo cerrado no queda impermeable a las influencias del mundo exterior. De hecho, en la primera escena de la película de Cabaret, hay un nazi intenta entrar en el cabaret y lo echan a patadas. Y en la última escena, que también es un show, todo el público tiene puesta la cruz gamada, ¿no? Entonces, lo que pasa entre la primera escena y la última. Pero la película que yo quería tomar hoy es la película de Ingmar Bergman, de la cual hablamos mucho con Cristina preparando esta mesa, que se llama El huevo de la serpiente. Le vamos a pedir a Guille, si es tan amable, que vaya pasando. Yo hice un extracto, un súper extracto que dura casi nada, de una edición del tráiler de la película, donde vamos a ver los personajes y algunas escenas brevemente. ¿Estamos viéndolo? No. Está. Bueno, puede empezar la película también. Quiero decir que es una película ahí está. People are afraid to go out at night. The government doesn't know which way to turn. Something terrible is going on. Money is worth less and less. Do you recognize this man? Look at that picture. There is brutality and violence everywhere. Do you recognize it, Gil? And yet people act as if nothing has changed. Dino De Laurentiis presents a film by Ingmar Bergman, The Serpent's Egg. David Carradine is Abel Rosenberg, who was lost. Liv Ullmann is Manuela, who was alone. Together, they are trapped. It's like a serpent's egg. And Heinz Bennett, Through the thin membranes, you can clearly discern the already perfect reptile. Bueno, ahí muy resumidamente, y si quieren les cuento un poquito más de la historia para conversar un poco más sobre esto. Es una historia ambientada en Berlín en una semana especial de noviembre que tiene que ver con el momento en que Hitler fracasa en el primer intento de Hitler, ¿no?
Y el personaje principal, que es Abel Rosenberg, que es un judío norteamericano, que está parado en Berlín porque se ha quedado sin trabajo, era equilibrista en un circo, hacía un número con el hermano Max Rosenberg. Max se ha lastimado, se fracturó, y entonces el número se desarmó, y él no tiene trabajo, no tiene dinero, vive un poco de los conocidos que le prestan de vez en cuando algunos dólares, y quiero decir, los dólares valían mucho en ese Berlín hiperinflacionario que está mostrado ahí en la... Bueno, no sé si la palabra hiperinflación les resulta familiar, yo sé que ustedes viven en el primer mundo y por ahí no la conocen, pero aquí hay algunos significantes que resuenan, por lo menos de este lado, bastante, ¿no? Entonces, el Berlín que pinta Ingmar Bergman aquí es un Berlín lleno de miseria, lleno de desocupación, lleno de desigualdades sociales, donde la humillación del otro es moneda corriente, donde todo el mundo se prostituye porque nadie tiene un peso, nadie tiene un marco, digamos. El dinero se va deshaciendo las manos. Es lo mismo que le pasaba a Freud en Viena, a pesar de que Viena no es Alemania, pero más o menos lo que había sucedido era que la guerra había dejado un tendal, no solo en términos de muertos en el campo de batalla, más los muertos de la pandemia de la gripe española, más que los perdedores de la Primera Guerra tuvieron que pagar una monstruosa indemnización a los aliados, que los dejó aplastados, literalmente. Entonces ocurre todo este clima de miseria, de desocupación. Entonces Abel está en una posición absolutamente cínica, no le importa nada, solo se emborracha cuando puede, y lo que desencadena la acción de la película es que vuelve un día a la pensión donde compartía el cuarto con el hermano se ha suicidado. Entonces él busca a su ex cuñada, que es el personaje de Lee Bullman, tratan de hacer algo juntos, de protegerse, pero todo esto pasa muy rápido, ¿no? En pocos días. A él lo expulsan de su pensión, a ella la expulsan ella se lo trae a él, a la pensión de ella, pero la expulsan también. De pronto quedan en la calle, sin casa, sin trabajo, y se encuentran con un conocido de la infancia de él, que se llama el doctor Vergerus, que les promete un departamento dentro de la clínica que él maneja, y ese departamento además incluye un trabajo dentro de la clínica para cada uno de ellos, hasta que las cosas se van empeorando, incluso entre Manuela y Abel, y un buen día él regresa y la encuentra ella muerta. Y ahí ve un destello que viene desde un espejo de la habitación. Rompe todos los espejos que hay en la casa y se da cuenta que ellos son parte de un experimento con seres humanos, de una serie de experimentos que se realizaban adentro de esa clínica. Entonces él se mete por los pasillos que, atravesando el espejo, encuentra, hasta que se encuentra con Vergerus. Y tiene ese lugar, esa escena que ven al final, donde esa pastillita que él se pone no es un chicle, sino es una pastilla de cianuro. Y dice Vergerus, sí, acá pasan cosas terribles. Ya había tenido Abel un encuentro con un policía que lo investigaba un poco a ver qué pasaba con el hermano, y el policía le había dicho una frase que para mí es muy válida para este tiempo, que es la frase sobre el miedo es lo único que funciona, ¿no? Entonces me parece que la posición cínica de Abel un poco se ve conmovida, pero no olvidemos la definición del cínico que hace Lacan, que es el que cree en el goce, pero no cree en el otro. La posición de pánico del policía, ¿no? Que tiene que vigilar algo que lo excede ampliamente,
me parece que muestran la posición de absoluta vulnerabilidad de Manuela, van mostrando ese clima, ¿no? En medio de una Berlín llena de excesos y de cabarets y de desnudismo, de mostración del cuerpo, ¿no? que va como a contrapelo de toda la lógica victoriana que la había precedido. Y en ese clima, Abel se da cuenta, en medio de esta conversación con Bergerus, que en esa clínica hay mucha experimentación con seres humanos. Y él logra un poco denunciarlo, escapándose, pero después el final queda totalmente abierto. No sabemos si Abel sobrevive, si se escapa a Suiza, si desaparece, no se sabe, ¿no? Y a mí me parece ahí que hay una pintura, creo que esa especie de sensación de que Freud nunca sale de la Belle Époque, que es un poco nuestro prejuicio, es que Freud está totalmente tocado por esta guerra. Freud tenía los 2 hijos alistados en el ejército, tenía varios pacientes en el ejército, en el frente, tenía un montón de discípulos haciendo distintas funciones médicas en el frente. Entonces Freud fue absolutamente atravesado por la cuestión de la guerra, sobre la que escribió en algunas oportunidades, pero nunca escribió sobre la pandemia, ¿no? Ahora que todo el mundo escribe sobre la pandemia, hay que pensar qué hizo Freud, que nunca puso una sola palabra sobre eso, ¿no? A pesar de que había sido también atravesado por eso. Y Freud mismo se salva, entre comillas, digamos, porque la miseria era total también en Viena, pero como los norteamericanos con pocos dólares podían llegar hasta Viena y comprar hasta Viena o hasta Berlín, comprar lo que fuera con muy pocos dólares, una de las cosas que compran son sesiones con Freud. Entonces Freud se salva con estos pacientes norteamericanos, más algunos ingleses que también vienen a tratarse con él, pero los ingleses pagaban menos. Hace 2 minutos Perla me puso que me faltan 3 minutos. Entonces, yo lo único que me queda por decir entonces es que las obras de Freud representan unas reflexiones sobre el desencanto, ¿no? Sobre el desencanto, sobre el progreso de la ciencia, sobre, en general, esta especie de bienestar que la ciencia nos iba a traer, y que en esa primera guerra, y no hablemos de lo que ocurrirá en la segunda, quedará absolutamente en negro sobre blanco que la ciencia puede servir para cualquier cosa, y que cada cosa mala, que cada cosa perversa que pueda hacerse en nombre de la ciencia o con la ciencia, va a ser llevada adelante. Bueno, corto aquí, pero después seguimos. Gracias, Alicia. El mensaje fue en relación a lo convenido, pero bueno, si necesitabas un poquito más, podías. Me quedan sonando 3 palabritas. Una, o 3 conceptos. El tema de el otro y el goce, y la palabra creencia alrededor de esto. Da para pensar, ¿no? Y la otra cuestión es si él hubiera escrito sobre la pandemia, ¿no? Bueno, ahora le damos la palabra, agradeciéndote, a Lionel, que nos va a hablar sobre la realidad como un mal sueño. Adelante, Lionel. Bueno, buenos días a todos. Se me escucha ahí, ¿no? Buenos días a todos. Primero, por supuesto, agradecer la invitación, agradecer a la APA. La verdad que para mí es un honor estar acá con ustedes. Y agradecer, por supuesto, a Cristina, ¿sí? Rosas, por la invitación.
Además, en principio me gustó mucho el título era elegido para la jornada, hablar de esa atmósfera. Y me parece que Alicia ahí también dijo algunas cositas que me van pie también, que me parecen que son vamos a poder hacer un buen hilo para seguir el tema. En principio, quiero comenzar, sin embargo, diciendo que a veces las comparaciones son un poco difíciles y que yo no soy muy adepto a las generalizaciones también, ¿sí? Pensar los efectos subjetivos, entonces, que tiene esta pandemia en esta época, creo que es muy difícil porque fundamentalmente la pandemia no terminó. Lo que digo parece una obviedad, pero creo que es importante tener esta referencia al principio de realidad y entonces dar pie para explicarles un poco por qué elegí este título para mi presentación, que se llama así, La realidad como un mal sueño. Porque si bien la pandemia sigue, sí creo que ya podemos hablar de algunas cuestiones clínicas y dar cuenta de algunas cuestiones clínicas que seguramente ustedes han visto con sus pacientes, en sus consultorios, en su consulta. Por mi parte, la pude ver también ahí, en la consulta privada y fundamentalmente en el hospital. Yo trabajo en el Hospital Borda, en el servicio de consultorios externos. Aprovecho, sé que hay gente que ha trabajado conmigo ahí en el hospital, como Diego Luparello, que sé que está escuchando, y Oscar Paulucci también, que fue nuestro supervisor en aquellos primeros tiempos, de quien aprendimos tanto. Y si algo se caracteriza, por ejemplo, el servicio de consultorios externos del hospital, es la diversidad clínica con la que nos encontramos. Y una de las cuestiones fundamentales y primeras y rápidas que empezamos a ver con los efectos de la pandemia y la cuarentena fundamentalmente, los efectos subjetivos, estoy hablando por supuesto, son los llamados, conocidos, trastornos del sueño. Pacientes, personas que no podían dormir, que cambiaron sus hábitos de descanso, que dormían mal, que dormían poco, que dormían mucho, que tenían pesadillas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue un primer signo clínico claro en cualquier paciente que venía a vernos, con todas las variantes que a uno se le pueden ocurrir. Bien, entiendo también que cuando Freud dice que en el sueño podemos anticipar alguna enfermedad que todavía no se ha manifestado en la vigilia, justamente habla de la capacidad diagnóstica del sueño que el sueño tiene, de la que tenemos que estar atentos. Siempre intento transmitir a los profesionales jóvenes que vienen a rotar por nuestro servicio, los concurrentes, los residentes, la importancia de indagar justamente en los pacientes sobre el dormir y el soñar, ¿sí? Como elemento fundamental para evaluar una posible situación de gravedad, de urgencia, de riesgo que el paciente pueda estar atravesando. ¿Por qué les digo esto? La atmósfera del fundador creo que nos puede ayudar a pensar algunas cosas en ese punto. Y aquí quiero retomar una carta de Freud de abril de 1915. Las cartas, creo, a esta altura, cartas de Freud que todavía siguen apareciendo, son innumerables. Creo que tienen que ser a esta altura ya tomadas como parte de la obra de Freud. Hay una carta de Freud de abril, les decía. Hacía poco había comenzado la Primera Guerra Mundial. Y en esta carta Freud dice dos frases muy fuertes. Dice: los 8 meses de guerra pesan como un mal sueño. Y agrega además, dice: vivimos al día, hablando de él y de su familia, vivimos al día, el resto es fantasía. Uno podría decir que una frase así la podría decir cualquiera de nosotros y la podría decir cualquiera de nosotros en estas circunstancias, ¿sí? Esta realidad que esto pesa como un mal sueño. Y se podría trasladar por entonces a la actualidad sin ningún problema. Pero en boca de Freud no es una frase más. ¿Y por qué? Bueno, por varias razones. Porque justamente en ese momento, cuando digo ese momento es literalmente, ¿sí? En ese momento que escribía esa carta y decía esa frase, Freud está escribiendo un texto muy importante de esa época, un año muy productivo para Freud,
teóricamente hablando, y en sus escritos. En ese preciso momento, les decía, estaba escribiendo la edición metapsicológica a la teoría de los sueños. Bien. Donde retoma el problema de los sueños, y ahí, por ejemplo, plantea la cuestión del problema diagnóstico, ¿sí?, del que nombré recién. Desarrolla el problema del examen de realidad y muestra la vinculación con el mundo exterior que depende, dice, de distinguir percepciones de representaciones. Entonces, por ejemplo, se mete con el problema de la alucinación. Entonces ahí trabaja el dormir, el sueño, la realidad, la fantasía, la alucinación. Y además agrega en una maravillosa nota al pie esos pequeños detalles, ¿sí?, de sus escritos, donde dice que justamente, hablando de esto de la realidad, el sueño, la alucinación, para pensar y desarrollar el problema de la alucinación, dice que habría que partir del problema de la alucinación negativa, ¿sí?, de ese agujero en la realidad que nos muestra la alucinación negativa. Lo dice ahí, lo deja, no dice más nada, pero es una indicación hermosa de Freud, a quien siempre le interesaron esos agujeros de sentido, ¿sí? Vivir al día, dice también, ¿no?, en la carta, protegerse de la fantasía, en la fantasía, refugiarse en la fantasía. ¿Qué es esa realidad como mal sueño? Bueno, lo primero y más importante creo que podemos afirmar es que es una realidad que nos perturba. Y digo esa palabra porque es una palabra muy importante en la obra de Freud, ¿sí?, la Störung. Freud la utiliza todo el tiempo. Es muy interesante seguir en la obra de Freud esa palabra, lo que perturba. Nos perturba al igual que nos perturba un mal sueño cuando logramos despertar, ¿sí? Y agrego al mal sueño toda la ambigüedad que en nuestro idioma castellano podemos darle. De un mal sueño despertamos perturbados. Podemos tener incluso sensaciones de extrañamiento de nuestra realidad, ¿sí? Y también digo esto no por nada, sino porque justamente esa sensación de extrañamiento es algo que a Freud le interesaba mucho y que también durante toda su obra va a perseguir hasta en aquel hermoso texto de la Acrópolis va a desarrollar. En definitiva, cuestiones que nos muestran la fragilidad de nuestra realidad. Un mal sueño pesa, nos indica además, que algo de nuestra realidad pulsional, realidad muda, nos demanda algo que compromete nuestra subjetividad. Y además, cuando dormimos, dice Freud, arrojamos afuera nuestra eticidad, ¿sí?, que son nuestros propios demonios también los que nos interrogan. Si normalmente, nos dice Freud, en el malestar de la cultura nos impone que rehusemos a satisfacciones, acontecimientos de índole extraordinaria, como una guerra, como una pandemia, pueden multiplicar ese efecto. Ahora bien, paradójicamente, para Freud sus años fueron, como les decía antes, muy productivos, escribió muchísimo. Por ejemplo, ese mismo año, Alicia nombraba Dolor y Melancolía, texto Lo Perecedero también, un texto hermoso, que también trabaja el tema. Pero a mi gusto hay un texto, uno de sus ensayos más lindos, que es el de Consideraciones de Actualidad sobre Guerra y Muerte, que está dividido en dos. Y donde se centra, Alicia hablaba ahí del desencanto, ¿sí? Se centra en ese texto en la desilusión, justamente. La desilusión que la Primera Guerra Mundial, como acontecimiento, produjo en los hombres, ¿sí?, las personas, y dice algo extraordinario, las personas que esperaban algo más de la cultura a la que pertenecían y de la realidad en que vivían. Y dice que esas desilusiones nos dejan desorientados y perplejos. Agrego yo, casi como quedamos cuando despertamos de un mal sueño que nos pesa. Es que el precio que pagamos por la ilusión es ese, que algún día esas ilusiones choquen con la realidad y se hagan pedazos. Entonces, hablando de las conductas deplorables
¿sí?, que algunas personas tenían en aquellas épocas de guerra, ¿sí?, cínicos, también decía Alicia, retomó eso, hipócritas, dice Freud, hipócritas de la cultura. Nos dice, refiriéndose a esas personas, que en realidad, personas que incluso a veces, de las que esperábamos mucho, dice que en realidad no cayeron tan bajo como temíamos, porque en realidad, dice Freud, nunca se habían elevado tanto como creíamos. Creo que lo mismo podríamos decir, ¿no?, de nuestra realidad actual. Tal vez esta realidad, que nos pesa un poco, no se haya desarmado o trastocado tanto, o trastornado tanto, sino que nunca estuvo tan firme, ¿no? Es que Freud, como dice en ese texto del que les hablo, hay una reorganización pulsional en la que reposa nuestra actitud para la cultura, que puede quedar anulada, ¿sí?, de modo temporal o permanente por las influencias de la vida, dice Freud. Es muy directo para decirlo, ¿eh? Entonces, bueno, un punto es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como sujetos? ¿O qué podemos hacer como psicoanalistas, ¿no?, ante la situación? Bueno, creo que en un punto, como ocurre con todo sueño, incluso con un mal sueño también, en lo mejor de los casos podemos preguntarnos qué quiere decir esto, ¿no? Y dar un paso más, como hace Lacan, y ya no solo preguntar qué quiere decir esto, sino qué es lo que al decir eso quiere. Me parece que eso es un aporte extraordinario de Lacan. Cuando Freud nos enseña que somos responsables por nuestros sueños, nos enseña también que si eludimos ese aspecto, nos quedamos por fuera del territorio del psicoanálisis y entramos entonces en el terreno de la psicología, de la sociología, de la política, de la antropología, de lo que sea, ¿sí? Entonces me parece que como psicoanalistas, me parece que hay un punto en donde tenemos que circunscribirnos a eso, al psicoanálisis. Entonces, ¿cuál es la parte de responsabilidad que nos toca en el sufrimiento que la realidad nos impone? Una realidad que se nos convierte en un Heimlich. Creo que esa es nuestra orientación, ¿eh? Porque en el psicoanálisis justamente se trata del despertar. ¿Te parece, Ahora, Lionel, que cuando puedas ir concluyendo? lo último que voy a decir entonces, No, exacto, lo último que voy a decir es, en este texto, Freud se pone un objetivo que es pensar, que creo que es lo que estamos haciendo y todos los psicoanalistas están haciendo, pensar qué cambios, en ese momento dice, qué cambios subjetivos trae la guerra, ¿sí? Podríamos pensarlo en relación a la pandemia también. Y cuando dice qué cambios trae, usa un término que creo que es fundamental en la obra también, que es la Veränderung, ¿sí?, que está traducido como modificación o alteración, que es el famoso texto que después en Análisis Infinito y Finito va a hablar respecto de la alteración o modificación del yo. Y entonces esta cuestión la podemos trasladar a nuestros días y pensar, por ejemplo, esta pandemia, qué cambios, variaciones, alteraciones, modificaciones, mutaciones traerá en la subjetividad. Y cuando digo esto no me agarró un ataque de sinonimia, sino que también creo que es importante seguir en la obra de Freud estos términos, ¿sí? Cuando Freud habla de variación, cuando habla de cambio, cuando habla de alteración, cuando habla de modificación, cuando habla de transformación, para qué cuestiones puntuales las utiliza. Es algo, creo que en la obra de Freud maravilloso. Y si estas variaciones, cambios, alteraciones, modificaciones van a ser temporales o permanentes, ¿sí? Cuestión que también siempre indaga Freud. Bueno, estamos entonces. bueno, gracias. La verdad que nos llevaste al proyecto, al capítulo 7 de la interpretación, con el tema del despertar, ¿no? A otra realidad. Muchas gracias. Ahora le vamos a pedir a Roxana, si tiene las preguntas, que las haga y las vayan tomando como ustedes quieran. Adelante, Roxana. Hola y buenos días a todos y todas. Agradecida también de participar en esta mesa que
Bueno, que tenemos bastantes colegas que nos están siguiendo tanto desde Facebook como desde YouTube, colegas de Brasil, de México, de Bolivia, de Colombia. Voy a mencionar algunos, todos mandan muchos saludos, felicitan la mesa. Voy a mencionar algunos así aleatoriamente. Siéntanse todos nombrados con ellos porque son más de 150, no los podemos nombrar a todos, pero está Susana Tramontano, Alejandra Verne, Margarita Slack, Fernando Weisman, Ana Rosenfler, Laura Katz, Jorge Godorodokin, y siguen los nombres de los colegas. Bueno, a ver, Marcelo Toyos reflexiona y dice, quizás Freud no escribió sobre la pandemia porque había y hay cosas peores. Norma Cavalieri dice, qué buena ligazón de esta época de la película preguerra y el compromiso de Freud con la vida, el psicoanálisis, la cultura y al mismo tiempo el advenimiento de Hitler. Felicita ese enlace que se hizo. Rafael Groisman señala que el desencanto también era con la ciencia. Cristina Martínez Chipolati señala también que la película nos muestra los males que originaron el nazismo y el advenimiento de Hitler. No sé si quieren ir contestando así alguno de estos comentarios, seguimos algunos más. Pensaba en esta cuestión de que sí, que Freud no escribió sobre las cuestiones de la pandemia, y sí, claro, como decía Alicia, no solo que en la época de la guerra escribió mucho sobre el tema, sino que mandaba, como ella explicaba, a sus discípulos que tenían que ir a la guerra porque les tocaba concurrir a investigar, ¿sí? Hay muchas investigaciones de sus discípulos. Ahora, cualquiera que se pone a indagar en esa época de Freud realmente llama la atención, justamente, ¿no? Y yo arriesgaría algo al respecto. Creo que hay cosas peores, decían la persona que preguntaba. Bueno, sí, la Primera Guerra Mundial fue atroz, podríamos decir, sin más que esa pandemia. Pero también yo creo que agregaría que, por lo que uno puede leer en la obra, en las cartas de Freud, fundamentalmente respecto de cuestiones muy cotidianas, que era mucho más frecuente el fallecimiento de personas familiares, personas amadas, queridas, por enfermedades en esa época, mucho más que ahora, que por una semejante guerra, ¿sí? Entonces, tal vez era un poco más cotidiano que, de hecho, sus propios hijos habían tenido en su infancia, varios de ellos, enfermedades bastante graves, donde él creía que iban a morir. Entonces, creo que estaban un poco más acostumbrados a que las enfermedades hicieran estragos ¿no? en la vida cotidiana. Yo no sé, Marcelo, qué habrá querido decir con esto de que hay cosas peores. Siempre hay cosas peores, digamos. Pero no sé por qué Freud no escribe sobre la pandemia. En realidad, no, lo que me interesa mucho a mí es señalar, es un observable, que es una especie de compulsión a escribir sobre la pandemia que nos agarró epidémicamente a los analistas, a los filósofos y a mucha gente frente a ese silencio de Freud, ¿no? Y me parece que es interesante pensar también que todo lo que podamos decir hoy sobre la pandemia es muy provisional, en tanto, bueno, yo uso mucho esta expresión, el psicoanálisis llega cuando todo pasó, es como el búho de Minerva, baja cuando ya llega la noche, ¿no? Entonces, como todavía esto no pasó y en términos de los tiempos lógicos todavía estamos para mí en el instante de ver y recién pasando muy de a poco al tiempo de comprender, todo sería un poco apresurado, ¿no? Respecto de la película que me preguntaba Norma, creo que alguien más lo preguntaba. Bueno, hay algo muy interesante que pasa en la película que es para pensar también
en estas cosas oscuras que mencionaba Lionel, ¿no? En este extrañamiento, porque todo eso que le pasa al personaje es muy extraño, pero algo que me olvidé de contar es que había dentro de esa clínica un experimento que habían aplicado sobre el hermano de Abel Rosenberg, que era la aplicación de una sustancia llamada tanatoxina, que le daban a un grupo de pacientes, no eran, no sé qué eran, sujetos de experimentación, animales de laboratorio, que les provocaba, entre otros trastornos, el empuje al suicidio. Y que Max había sido uno de esos personajes, digamos. Ese es el descubrimiento que Abel llega al final de la película, ¿no? A mí me pareció que es muy sugestivo el término tanatoxina, ¿no? Porque nosotros también sentimos a veces ese envenenamiento, esa cosa entre, bueno, la enfermedad que es un real, y luego esa especie de inconsciencia y estupidez generalizada de la gente que le encanta abrazarse y besarse y hacer fiestas clandestinas y etcétera, ¿no? Que me parece que ahí alude bastante a los apólogos de Kant, ¿no? De que parece que cuanto más riesgo hay, más ganas hay de hacerlo. Yo quería decir una cosita breve. A mí me parece que el tema de si había muertes, más muertes, o el impacto de algo tan fuerte como una guerra, con encuentros en la primera, pero con un exterminio sistematizado en la segunda, que es lo que ya se viene a venir, como lo trae Alicia tan gráficamente en la película, da cuenta de algún modo de lo incurable, de eso no apalabrable, de eso de la condición humana que es tan terrible que, bueno, que ojalá nos convoque a otro despertar. Pero me parece que en esa línea, el tema de la desilusión de Freud da cuenta de cómo estamos atravesados por la castración y que hay un montón de cosas con las que no podemos hacer nada y que uno no se acostumbra ni a la muerte de jóvenes, ni a la muerte de seres queridos. Por eso él trabaja también el tema de nosotros y la muerte, ¿no? Son movidas muy fuertes y diferentes, ¿no? ¿Podemos seguir con las preguntas o quieren seguir? Preguntas. Perdón, como gusten. Preguntas. Vamos no sé, a la pregunta. No sé, Lionel, ¿qué quiere? No, que perfecto, no, pensaba que sí, claro, que justamente la segunda parte de ese ensayo es esa, nuestra actitud ante la muerte, ¿no? De la desilusión y en cuanto a los efectos, ¿no? La desilusión y la actitud ante la muerte. Ajá. ¿Querés, Perla, te parece a la mesa si leo algunas preguntas más? Dale, sí. Siguen llegando muchos saludos de colegas. Yo olvidé o se me traspapeló mencionar que hay colegas de charrúas desde Uruguay que nos están haciendo señas de que no los mencionamos, así que bueno. Dejo algunas preguntas más, hay bastantes. Tessa Seferer nos felicita y nos dice: la guerra, la introducción del narcisismo, la melancolía marcan el comienzo del desencanto, de los deseos prohibidos, casi románticos, a la pulsión de muerte. Laura Kass nos señala, bueno, la importancia de mantener la vigencia de la palabra freudiana. Perla Wernick, retomando sobre por qué Freud no habrá escrito sobre la pandemia, señala que, bueno, escribir sobre la pandemia podía remitirle a Freud quizás al duelo por su hija Sofía, que fallece de fiebre española, víctima de fiebre española, embarazada. Gilla Safore, en el mismo eje, dice, bueno, quizás no escribe
sobre la pandemia porque a él le resultó demasiado traumática. Gabriela, ¿les parece armar así? Tenemos un par de ejes y generamos un poco un diálogo. A No mí, sé qué. sí, me parece bien. Yo voy a contestar muy rápido esto de la... Freud estaba muy preocupado en el año 20 porque su trabajo, más allá del principio del placer, tuvo muy mala recepción en los países anglosajones. Les molestó mucho la cuestión de la pulsión de muerte. No la querían escuchar. Y en una carta que le manda a Eitington, le pide por favor que lo avale, es muy interesante esa carta, en afirmar que ese trabajo, dice Freud, estaba a medio terminar antes de la muerte de Sophie, ¿no? A medio terminar, que es medio oximorónico, porque una cosa está terminada o no está terminada, ¿no? Pero como es un poquito embarazada, pero a medio terminar, ¿no? Y yo creo que sí, que las observaciones de Tessa, de Laura, de Perla, bueno, yo no sé si él, por eso le contesto a Perla, por supuesto que no hay forma de no estar atravesado por ciertas situaciones sociales, es que uno elige también sobre qué va a escribir, ¿no? Me parece que hubo una cierta compulsión a escribir ahora sobre la pandemia, como a dar cuenta de la pandemia, comentábamos con Leonel por teléfono el otro día, como que Sopa de Wuhan o esos textos que salieron muy al comienzo, leídos hoy, están más pasados de moda que, ¿no? Están terriblemente... Absolutamente. Y entonces se notan como cosas muy aventuradas. Solo leí cosas que me divirtieron mucho en ese momento, por ejemplo, pero no en Sopa de Wuhan, que pretendía ser muy serio. Lo leí en cosas como más graciosas, como Beatriz Preciados, no, perdón, Paul Preciado, ex Beatriz Preciado, que es un filósofo trans, que cuenta que tuvo al principio COVID y que estuvo muy mal y acababa de terminar con una pareja y ya lo había dejado. Y él, el día que él se puede levantar de la cama, escribe una carta para ella, la pone en un sobre, la va a tirar en el buzón y al final la tira en un tacho de basura. Y entonces vuelve y hay un mail de ella. Y entonces se dice, sí, de todas las teorías conspirativas sobre el virus, creo que la que más me gusta es que sirve para conectarse con los ex, ¿no? Y me parece que es cierto que nos permitió en un primer momento saber cómo estaba fulano y mengano, que hacía siglos que no veíamos. Pero no, yo no le veo demasiada utilidad por ahora, ¿no? Eso que se decía de eliminar a los viejos ya tampoco parece que funciona. Así que yo creo que sí, el eje que mencionaba Tessa de la melancolía y del desencanto, me parece que es algo, el desencanto también es nuestro, ¿no? Porque la ciencia nos dejó, pero muy de a pie con esta pandemia. Nos dijeron que no usáramos barbijos, nos dijeron muchas cosas erradas y nos volvimos a sentir tan hombres primitivos como si estuviéramos en una cueva paleolítica. En relación a lo que vos decís, Alicia, me viene el recuerdo de una frase de Mónica Cragnolini, que es: toda teorización es una tienda provisoria en el camino del desierto, ¿no? Me parece que me retornó la frase. Leonel, ¿querías comentar algo? No, que sí, que yo creo que hay que tener mucho cuidado, sin duda, ¿no? Recordaba cuando lo que planteaba Alicia respecto del más allá del principio del placer, que incluso las interpretaciones que se han hecho de ese texto de Freud, está la famosa interpretación de Derrida, que habla de que los 7 capítulos tenían que ver con la muerte de la hija, y bla, 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 hay unas cuestiones bastante delirantes, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado. Sí, claro. ¿Cómo es eso? ¿Lo podés repetir? Que se me perdió. Claro,
Derrida dice que Freud en realidad agrega el último capítulo 7, que es muy pequeño solamente porque para Freud el número 7 era muy especial, que tenía que ver con cuestiones de él, de cada 7 años iba a morir, unas cuestiones, y refiere a la muerte de la hija, y en realidad están en los manuscritos claramente que ese capítulo 7 es el capítulo 6 y el nuevo capítulo 6 está agregado, digamos, era cuestión de investigar un poco y no de ponerse a veces a imaginar cosas del otro, ¿no? Para rechazar un poco lo que tiene que ver con eso, con la pulsión de muerte. Y algunos todavía hoy la siguen rechazando. Por Mal que supuesto. nos pese. Adelante, Roxana, si tenés más. Bueno, sí, hay más participaciones. Ahora voy a leer algunas que llegan desde YouTube. Pancho Guerrini, por supuesto, saluda, felicita y nos dice que es interesante pensar la melancolía como algo estructural, ¿no? de la que se entra y se sale. Laura Verísimo de Posadas nos felicita y dice: el sueño de la razón produce monstruos. En la ambigüedad de la expresión podemos pensar en Goya y en Adorno. Lili Polaco felicita y nos dice que pensar la melancolía que propone la película que eligió Alicia en relación con el supuesto goce del otro, y a duelo y melancolía como artículo princeps para pensar en los interrogantes sobre el objeto, de qué objeto se trata. Amanda Susana, bueno, felicita a la mesa, en particular a Lionel, por la refinada discriminación de los términos freudianos. Bueno, Carlos Bach apunta que, bueno, que esta película también digamos, este momento de Europa o de la Europa alemana nos hace pensar a la realidad como un mal sueño, ¿no? Y despertar al desencanto, a qué de eso traumático que no se termina de despertar. Esto que una vez con la marca de eso ya no se puede llamar fantasía como antes. Bueno, yo dejaría por acá, los comentarios son muy jugosos y hacemos otra ronda, no sé, Perla, parecemos... Sí, adelante, da ganas de seguir escuchando, qué linda mañana. Sí, bueno, os saludo a Laura Verísimo, que es uruguaya, y que sí, tenemos una relación literaria entre ella y yo. Bueno, me parece que las preguntas son casi más importantes que la mesa, me empequeñecen. Están muy buenas y si hemos logrado ese nivel de reflexión me da mucho gusto. Y el sueño de la razón, sí, me parece que el sueño de la razón, que tiene bastante que ver con lo que plantaba Leonel, ¿no? Es que no es que porque la razón se duerme surgen los monstruos, es porque la razón produce monstruos, ¿no? Claro. Eso me parece que es como el carozo del pensamiento freudiano, e incluso de Walter Benjamin, porque hay sexualidad, hay pulsión, y porque hay sexualidad, hay pulsión de muerte, ¿no? Porque somos portadores de un plasma inmortal, pero solo portadores, ¿no? Entonces, el tema no es que el psiquismo es un campo de batalla entre el eros y el tánatos, el bien y el mal. No hay eros sin tánatos, ¿no? Y eso me parece que es como lo más sutil que tiene este momento en la obra freudiana. Incluso en la época que vive, ¿no? Respecto del comentario de Liliana sobre la calidad, o sea, sobre el estatuto del objeto en la melancolía, me parece que
es muy importante poder pensarlo, y que tiene que ver con pulsión de muerte, me parece a mí, tiene que ver con lo ominoso, porque lo ominoso es no solo lo angustiante, lo terrorífico, o cualquier otro adjetivo que se le quede, sino lo ominoso es lo familiar, es lo que está dentro, ¿no? Lo que está en casa, me parece, que ese es el descubrimiento freudiano. Y respecto de eso que habla, como dice Carlos, ¿no? Que la realidad es un mal sueño, ¿no? De lo traumático como algo que está presente, que está siempre presente, no es que hay una guerra, entonces hay un trauma, ¿no? Esa lógica no funciona. Puede haberlo, puede no haberlo, y puede haber un trauma sin guerra. No necesitamos una guerra para eso. Y bueno, esa es lo que subraya Pancho sobre la melancolía estructural. Lionel, ¿querés comentar algo? Sí, que Freud le gustaba criticar a los inteligentes y racionalizadores, ¿no? Porque los que creían que la inteligencia era un poder autónomo. Lo hace en ese texto, justamente, cuando habla de la hipocresía. Y pensaba en el despertar al desencanto, y yo diría agregaría y al desencantado, porque ¿no? ¿Qué esperábamos? Me parece que esto es algo que también atraviesa ese texto de Freud. ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperábamos de la ciencia? ¿Qué esperábamos de la cultura? ¿Qué esperábamos? Esperábamos que ante una pandemia la gente usara barbijo sin quejarse, hiciera una cuarentena sin quejarse, esperábamos que la ciencia nos salvara a los 2 días, esperábamos que los gobiernos estuvieran a la altura, esperábamos que la gente no discutiera ni se peleara. ¿Qué esperábamos? No está pasando lo que en realidad iba a pasar. Lo que pasó siempre, lo que va a volver a pasar, ¿no? Bueno, sigamos desilusionándonos, pero tomemos más preguntas. Me parece que claro, pero me parece que es el punto, no es que, me parece que no se trata de eso, sino decir, bueno, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer desde el psicoanálisis? Despertar un poco, eso, creo que con despertar un poco ya y bueno, ¿no? Y trabajar, por ejemplo, trabajar como estamos haciendo, me parece que es algo que se puede hacer, ¿no? Sí, por eso decía al principio tratar de rebajar un poquito la cuota del super yo. Que nos coordina, hagamos, escribamos, produzcamos, bajemos un cambio, miremos cómo estamos, ¿no? Bueno, disculpen si me meto demasiado. Adelante con las preguntas, Roxana. A ver, un momentito. Me llegan por varios canales. Me meto un poco, digamos, con la realidad doméstica, pero estamos todos llamados a ser un poco entre conductores de radio o en el plató y vernos con las cuestiones tecnológicas. A ver. Roxana. Nos dice... No, yo te apunto algo mientras vos lees. Me parece que lo que decía Lionel, que está en texto también freudiano de Porvenir una ilusión, ¿no? Claro, el problema es la ilusión. Claro. No, claro. Las ilusiones que todos nos hacemos, ¿no? De que vivimos en un mundo moderno, hiper conectado, hiper tecnológico, y después, qué sé yo, se vara un barco en el canal de Suez y parece que estamos en el siglo XIV, qué sé yo. No llega el Nescafé, qué sé yo. Entonces es interesante esto, ¿no? De cómo, así como Freud está acaballado entre dos mundos, nosotros pretendemos no estarlo y lo estamos igual que él, ¿no? Adelante, Roxana. Si y comentaba, llevaba recién el comentario de Jorge Canteros, que dice: yo creo que la pandemia estaría para Freud del lado del Ananke, y allí ocupa la posición, y allí la posición de Freud ocupa el lugar especial de lo inexorable. Agrega después que esa diferencia es distinta del lado del hacer humano.
sobre el ananque solo resta la aceptación como pasión que Freud rescata. Hay algunos problemas con el tipeo que a veces hacen difícil la lectura. Yo creo que fueron dos participaciones de Jorge que compilé. Quizás vale la pena, me parece que son muy jugosas. Pero podés leer alguna más para bueno, ver qué eligen los presentadores comentar, ¿no? Lili Polaco nos dice que del desencanto de la ciencia, quizás en el mejor de los... dice, el desencanto de la ciencia quizás en el mejor de los sentidos y así restarle el aspecto religioso. Mayra Rojas dice, entonces conviene ampliarnos ya a trabajar por línea, me imagino que quiere decir online. ¿Por qué aún hay analistas que dicen que es mejor presencial y abandonar esta nueva forma de trabajo? Creo que eso vino a colación o lo debe haber escrito en el momento en que hicimos comentarios sobre, bueno, esta nueva realidad que nos lleva a no poder compartir espacios no a usar los medios digitales, que ya los veníamos usando en APA desde hace bastante tiempo, sino a obligarnos a tener que relacionarlos solo a través de estos medios. Creo que es ahí esa es la diferencia sobre la que tendríamos que prestar atención. Bueno, disculpen, yo también me metí un poco con los comentarios. No, bienvenida a la participación. Sí. ¿Quieren comentar algo? Yo tengo acá, me mandaron por WhatsApp una pregunta para Lionel. Dale. O dos, en realidad. Susana Glustein dice, ¿qué cambios subjetivos pensás que puede traer la pandemia? Y Laura Katz dice, Lionel hace referencia al desencanto y la desilusión, nos deja perplejos, siguiendo la referencia freudiana que nos deja perplejos. Pregunto, ¿qué hacer con la perplejidad? Con la resonancia que hoy tienen esas palabras. A ver, mientras estaba pensando lo de la Ananké, sí, la Ananké como el destino inexorable de Cabra Freud, yo creo que sí, está muy, muy bien el punto ahí, pero después podemos pensar algo de eso. Y respecto de los cambios, yo por eso hacía recién, a lo último, cuando me tocó hablar, esta diferencia de esas palabras que utiliza Freud, ¿sí? No es lo mismo como Freud utiliza variación, cambio, alteración, modificación, mutación, ¿sí? Lo estoy diciendo en la traducción al castellano, ¿sí? Pero Freud utiliza en alemán algún tipo de palabras en particular, ¿sí? Cuando habla de mutación, transmutación, habla de la libido, cuando habla de variación, habla del objeto, ¿sí? De la pulsión, cuando habla de modificación o alteración, según la traducción, está hablando del yo. Decilo más lento porque te queremos seguir. Está muy rico lo que estás diciendo, pero dale un poquito más lento. Miren, yo creo que hay una lógica en la obra de Freud que es muy importante de seguir siempre, siempre, siempre en todos los textos de Freud, que es lo que perturba y lo que se altera, o lo que cambia, lo que se modifica, ¿sí? Estas dos cuestiones constantemente. Pero del lado de lo que cambia, se altera, se modifica, Freud no utiliza cualquier palabra, utiliza para algunas cuestiones, para algunos de este tipo de cambios diferentes, utiliza algunas palabras y para otros utiliza otras. Cuando habla del objeto, ustedes van a recordar en 3 ensayos, por ejemplo, que habla de hay un pequeño apartadito que se llama variación y enfermedad, ¿sí? Donde Freud justamente habla de la fijación y la variación respecto del objeto, que es lo que después va a hablar en Pulsión y sus destinos, respecto a lo variable del objeto. Pero ahí utiliza variación, específicamente. No es lo mismo cuando habla de la alteración o modificación del yo, según la traducción está así, que es la Veränderung, ¿sí? Bueno, ahí esa cuestión que toma desde Grisinger, de la psiquiatría alemana, desde sus primeros escritos hasta el último de Análisis Infinito Infinito. No es lo mismo entonces cuando habla de cambio. Cuando él se pregunta en esto de la guerra, también habla de esa Veränderung. Entonces, no es tampoco lo mismo cuando habla de qué se transforma en el sujeto o en el aparato psíquico. No es lo mismo cuando habla de qué muta, cuando habla de la libido en angustia, si la libido hace una
transformación, transmutación respecto de la angustia. Entonces yo creo que ¿qué cambios traerá la pandemia? Bien, hay que pensarlo en todas estas vertientes, por un lado. Y por el otro, hay que pensar, otra cuestión importante, creo, en Freud, es esto. Él tiene una idea muy, muy linda, que es lo de la transformación o modificación permanente. ¿Sí? Que parece como una contradicción, pero es muy interesante porque hay que pensar todas estas modificaciones, transformaciones, alteraciones, en relación al tiempo. Si son temporales, si van a ser temporales, o van a ser permanentes. ¿Sí? Digo, tal vez, por ejemplo, yo hablaba de los trastornos del sueño. Es una alteración, tal vez sí que sea temporal, ¿sí? Y cuando esto pase esa alteración del sueño, esa sintomatología que vemos aparecer en la clínica. Ahora, tal vez haya otras modificaciones que tengan que ver más con lo subjetivo, que queden como permanentes. Habrá que ver, yo creo que sería arriesgado ahora ver cuáles, pero creo que yo seguiría esa lógica, ¿no? ¿Quiere decir que quedaría algo sin modificación? Bueno, a ver, Me cuesta pensarlo. desde el proyecto, en Psicología para Neurólogos, Freud trabaja lo constante y lo variable, que es otra lógica Sí. de su desarrollo teórico, ¿sí? Entonces yo creo que siempre hay que pensar lo constante y lo variable. Bueno, a ver, me parece que lo importante es no perderse la lógica. Cuando uno sigue esta lógica, uno va a poder pesquisar clínicamente, por ejemplo, estas cuestiones, o socialmente tal vez, estas cuestiones con más claridad. Pero creo que hace falta tiempo, estamos en el instante de ver, como decía Lo que pasa ahí, Alicia recién. Sí, lo que pasa ahí, cuando hablamos de lo constante, viste que si pensamos en constancia fácilmente se convierte en nirvana. Siguiendo lo que ¿En qué? parece. En nirvana. Sí, no, pero yo no lo pensaba en ese punto, porque, por ejemplo, una alteración permanente para Freud termina siendo la Spaltung. Aquello que al principio no era lo permanente en estudios sobre la histeria, termina siendo la Spaltung, es una alteración permanente. Yo creo que la Spaltung, famosa Spaltung, que Lacan retoma, hay que pensarla como eso, como una alteración permanente. Ahora sí lo entendí, perfecto, sí. Lo pensaba más en la línea del proyecto. Alicia. Yo estaba pensando que lo que vivió Freud, digamos, o aquella época, que fue, me parece a mí, la perversión del lazo social a partir de la Primera Guerra, ¿no? De cómo se puede degradar al otro, cómo se puede transformar al otro, cómo se puede experimentar con un ser humano, cómo un ser humano pierde la dignidad de tal, ¿no? Estamos un poco, no sabemos si esta va a ser la repercusión. Yo entreveo alguna situación de perturbación del lazo social, ¿no? Pero bueno, no me animo a afirmarlo. Creo que puede haber alguna especie de ramalazo autoritario, ¿no? De hecho, algo que decíamos era con Cristina, la época entre las dos guerras, el huevo de la serpiente, es el tiempo en que los monstruos crecen. Yo no sé si hay monstruos, veo algunos monstruos que están intentando crecer, algunos personajes de afuera, básicamente, y bueno, no sabemos cómo se desencadenará eso. Me da la impresión de que tienen alguna pregnancia. Roxana, si te parece, sí, es que me parece que yo agrego una cosita con lo que decía absolutamente, porque me parece que la perplejidad que a veces las situaciones puede traer, hacen que se recurra a un discurso amo que dé sentido a estas perplejidades, que saque al sujeto de la perplejidad, porque el sujeto no soporta la perplejidad, por supuesto, y buscan ese discurso amo que a veces puede ser tremendo, ¿no? Sí. Sí.
dejo, ya estamos prácticamente terminando el horario de la mesa y hay muchísimos agradecimientos, muchos, no quiero nombrar a nadie, pero de las distintas participaciones, a Perla también, de la película, en fin, muy agradecidos muchos colegas, y dejo un par de comentarios. Casilda Casado Sastre dice: interesante, además de la reiteración de los desencantos, son los importantes cambios positivos que la elaboración subjetiva, individual o en familia, como cambios positivos que propició la pandemia. Y que Freud señala que Freud produjo muy vitalmente durante el periodo de la guerra. Y Oscar Paulucci, que felicita por supuesto a la mesa, dice: en tiempos de apología de lo efímero, de la obsolescencia programada, lo líquido, lo rechazado de es la finitud lo rechazado es la finitud de la vida. Hace muy poco se prohíbe la empresa Ambrosía, que ofrecía sangre de jóvenes para transfundirse con la ilusión de la inmortalidad. La pandemia lo que pone en primer plano es la finitud. Claro, de eso se trata. Bueno, ¿algún comentario? Para cerrar, sí. Sí, tenemos unos minutitos más todavía. Queremos aprovecharlos con ustedes. Muy agradable todavía seguir escuchando comentarios interesantes al final. Yo creo que sí, que hay algo, me mandan también por WhatsApp, respecto de cómo el miedo nos domina, ¿no? Pero es un miedo raro. Yo le pondría lo pondría entre, por lo menos entre paréntesis, ¿no? ¿Miedo a qué tiene uno, no? Miedo a saber que se va a morir, miedo a enterarse. Es cierto que todos vivimos como si no pasara nada, como decía la película, ¿no? Y sí pasa algo. Y a la vez, con el miedo, yo siento que hay una especie de control social, ¿no? Entonces, hay una cuestión oscura, me parece, que está presente en no sé si es un nuevo huevo de la serpiente, en la denominación que se da en la película es porque en el huevo se puede ver la serpiente, porque tiene la piel muy fina el huevo. Acá no vemos cuál es la serpiente, no sabemos si hay, no sabemos si el mundo occidental va a poder retomar su habitual movimiento y su pretensión de democracia, que sabemos que es un poco precaria, ¿no? No sabemos todo eso. Me parece que es interesante poder plantearlo, aunque sea, en términos de qué le toca a los psicoanalistas de todo esto. Me parece que, como dice Leonel, es seguir trabajando, pero en lo nuestro, ¿no? No aventurar demasiado más allá. Leonel, ¿querés comentar algo? Me estaba escuchando a Alicia pensando en el miedo. Hay en el texto de Unheimlich, cuando Freud primero toma a Jens, que había escrito un texto antes sobre el tema, y hace toda una crítica y dice, no, bueno, no podemos dejar la cuestión en pensar solamente lo siniestro como lo no familiar, entonces hace todo su desarrollo de crítica y termina después su texto diciendo, bueno, igualmente aclara, bueno, no descartemos tampoco la cuestión de pensar lo que no nos es familiar en relación a este sentimiento que incluye la angustia, el terror, el pavor, ¿sí? El Unheimlich. Creo que, bueno, lo no conocido, lo no familiar ya de por sí, como estas situaciones nos traen ahora, nos da un poquito de escozor. Queda, Perla, puedo traer una última reflexión de la tribuna, dice Carlos Bach.
la realidad como un mal sueño, ¿no? Y lo traigo porque está a colación de lo que se viene hablando. Despertar al desencanto, a que eso traumático no se termina de despertar. Eso que una vez con la marca de, esto ya lo leí, me parece. Sí, No importa, está bueno igual. Sí. Está bueno de vuelta. Está bueno leerlo de vuelta. Bueno, creo que esto se llama blooper. Pero nada, me llegó recién, vi que me lo habían vuelto a postear y nada, me parecía que iba en correlación a los últimos comentarios. Sí. Yo lo que quiero decir es que en los peores momentos también se producen las mejores producciones, ¿no? Sí. Y que Freud, como dice Lionel, seguía escribiendo, y que en medio del mare magnum, del pandemonium germánico de la posguerra, surgieron las mejores películas expresionistas y hubo una explosión de creatividad. O sea que todavía podemos sostener alguna ilusión en cuanto a que esto produzca algo, más allá de la parálisis. Es que esto trae el tema que es desde dónde se sublima, ¿no? Y qué pasa con el Gazdín, y qué pasa con Visaje, toda esta movida que no es poca. Bueno, ¿quieren decir algo más? Por mi parte, agradecerles el momento, el espacio de invitación. Gracias, Cristina, Perla, Alicia, Roxana. Muchas gracias. La verdad que, bueno, para mí es un honor, en serio, un placer. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo también agradezco mucho las intervenciones del público, que fueron muy, muy sugerentes y muy entusiastas, y el buenísimo manejo y interesantísimo de Roxana y de Perla, que nos permitieron trabajar bien y cómodos, y eso siempre se agradece mucho porque no siempre ocurre, lamentablemente. Absolutamente. Y bueno, cuando pasa hay alguna magia. Eso. No sé ustedes, pero a mí me da ganas de seguir trabajando. Sí. Tenemos que terminar, ¿no? Porque estamos en hora, pero fue una mañana muy rica. Muy rica. Ustedes nos enriquecieron. Queda una inquietante extrañeza, pero por suerte algo se puede hacer con eso. Y bueno, esta cuestión de poder pensar, de poder enriquecernos, de poder tomar las participaciones de los que nos siguieron, como lo ha hecho Roxana, como lo ha hecho Cristina. Bueno, a mí no me queda más que agradecerles, agradecer a Secretaría Científica que me hayan invitado a conducir. Fue una mañana de lujo para mí. Realmente, muchas gracias. Y lo que siento también es que hubo un efecto de transmisión, que es muy importante, ¿no? Ponernos a trabajar, a pensar, dejar cosas abiertas. Me voy con un montón de preguntas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Agradezco yo también, lindísima mesa, y bueno, gracias Ali por los elogios, y espero haber podido ser en este rol de portavoz, que también es un rol. Muy importante. Bueno, muy importante, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de nuevo. Gracias. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chao a todos, gracias por estar. Gracias.